¿Lozano? Yo creo que la presidenta se fue a confesar con el Papa para recibir el premio a la mentira. La verdad, francamente, es un disparate. Los datos que dio la presidenta son los últimos datos que dio el INDEC intervenido en su momento y que fueron sacados de circulación por el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, porque ya no los podía ni explicar. La verdad es que cualquiera de las... primer dato, este gobierno que recibe un premio por reducir la pobreza es el gobierno que destruyó las estadísticas públicas sobre pobreza e indigencia. El hambre, no primer la pobreza. elemento. El hambre. El hambre. Segundo, el premio no es para este gobierno. El premio es para la Argentina desde el 90 para acá. 25 años. Son 25 años. Incluye a Menem, ¿eh? Esto incluye a Menem, incluye a De la Rúa, incluye a Duhalde, incluye a Kirchner. Por lo tanto, hay que poner en concreto el tema de lo que premió la FAO. Y la verdad que es una vergüenza. Todos los datos disponibles indican que de mínima en la Argentina estamos en un cuarto de la población bajo la línea de pobreza. ¿Un cuarto? Un cuarto. 25%, y estamos en 7,5% de la población en situación de indigencia. De mínima, las estimaciones más bajas en una Argentina que no tiene estadística pública. Ahora, esto además indica, este dato, que ni siquiera nosotros hemos bajado respecto al promedio de los 90. O sea que los años de crecimiento que la Argentina tuvo no pudieron bajar el nivel de pobreza e indigencia que tuvimos en promedio en la década pasada. Sí. Bajamos sí respecto a los niveles del 2002 y el 2003. Y el otro elemento es que más allá del número absoluto, en el último año 2014 creció la pobreza y la indigencia. Lozano, ¿duelen los paros o ya a este gobierno no le duele nada? Yo creo que antes de hacerse ya había conseguido éxito. Hubo una modificación leve, pero modificación al fin en ganancias. Hubo un conjunto de cierres de paritarias que perforaron el techo del 27%, incluso en los sindicatos oficialistas, porque a través de adicionales, tanto comercio, como en el caso de la UOM, como en otros casos, todos están por arriba. Así que este tema de que no producen efectos, me parece que hay que mirarlo con cuidado. Quizás no resuelven el problema porque no es la tarea. La resolución del problema forma parte de la modificación de la política pública. Ahora, el dato que me parece que objetivamente hay que registrar es que en los últimos 2 años y medio ha habido 5 paros nacionales. Y del 2003 al 2012 no hubo ninguno. Y me parece que lo que hay que ver, independientemente de dirigentes, de frases y de cuanta cosa digamos, es que cambió la etapa. Del 2012 para acá, la economía argentina está estancada, la producción industrial decae, hay destrucción de empleo en el 2013 y en el 2014, hay deterioro del poder adquisitivo por inflación y comenzó en el 2014 a subir de vuelta los niveles de pobreza e indigencia. Entonces, la etapa que el gobierno describe cuando dice creamos empleo, mejoramos los ingresos, eso no existe más. Y este cambio de etapa es el que está instalado y que pide soluciones. Sí, Pablo. Pero eran también amigos los sindicalistas, Claudio. Porque también los sindicalistas eran amigos del gobierno. Hay que ver el valor de esos sindicalistas, porque cuando vos cruzás la vereda, es fácil. Yo estoy de acuerdo con que el paro, si hay que hacerlo y que hay muchas cosas para reclamar. Pero como decía, reclamo o extorsión. Para mí es reclamo y extorsión. Porque estos tipos, cuando estaban del otro lado, no paraban. Cuando Moyano era amigo de Cristina y de Néstor, no pasaba nada. Era otra realidad económica también. Pero había problemas también, No, Silvia. pero ¿Qué no tiene los que problemas ver? que hay hoy. O porque sea amigo en un futuro no van a parar. Hugo Godoy. Mirá, millones de personas paran y es político. Esa es una expresión política muy clara que interpela a toda la sociedad. Debería interpelar también al gobierno, pero no lo hace. El gobierno se niega y se niega a aceptar una mesa de discusiones porque es cierto que hay paritarias, pero las paritarias, la propia Presidenta de la Nación las falsea. Si hasta el punto de que las patronales bancarias le dan al Ministerio de Trabajo la representación para que discutan con el sindicato bancario. Hoy hay, así como están trabajadores acá despedidos, hoy están acampando trabajadores de Huetel, trabajadores tercerizados de Telefónica, en plena Avenida Corrientes. ¿Por qué? Porque los problemas siguen. Lo que no se puede decir es que
no hay problemas, porque si no, no hubiera habido 5 paros nacionales en menos de 2 años, Sí. o en 2 años, masivos en su contundencia. Mariano, por favor. Dos cosas. Una, que es muy importante lo que dice el compañero y lo que planteaba acá Gustavo, en relación al planteo que hacía casi idílico Bracatelli respecto a que los trabajadores pueden decidir. Hoy debe ser claro que no hay legalidad en la Argentina para hacer una medida de fuerza. En un país donde vos tenés prácticamente 35% de trabajadores en negro, donde tenés un montón de laburantes que aparecen como proveedores y son cuentapropistas informales, Se rajan. en realidad, decidir parar es una decisión muy potente. Por eso el tema de que aparezcan piquetes, que haya cortes, da justificación a un trabajador para poder decidir. Entonces digo, no hay, como hubo en otra Argentina donde había predominio absoluto de trabajadores en blanco y donde había una sindicalización extendida, la situación actual es totalmente distinta. Y a mí me parece que el otro tema que tenemos sobre la mesa, digo, uno puede discutir cualquier cosa, puede discutir los dirigentes, las consignas, pero digo, que cambió la etapa social en la Argentina, no se puede discutir. Y lo único que está pasando acá es que el gobierno sigue negando realidad, que es lo mismo que hace Cristina cuando va a la FAO y dice que hay 5% de pobres y 1,27% de indigentes, o lo mismo que dice Aníbal Fernández cuando dice que nosotros tenemos menos pobreza que Alemania. Se niega la realidad. Este es el punto al cual nos convoca el gobierno sistemáticamente. La extorsión mayor que se da todos los días es para los precarizados. En el Estado, en los municipios, en las provincias y en el Estado Nacional hay 600.000 trabajadores precarizados. Y en el sector privado hay miles más. Y los miles de precarizados que están en cooperativas truchas, que los sostienen y les imponen condiciones desde los municipios para que trabajen en condiciones casi de esclavitud moderna. El problema central de la precariedad laboral es la mayor extorsión que sufre un trabajador cotidianamente, y de eso es de lo que hay que hablar. A mí me da la sensación que a veces le entramos a los debates en una suerte de blanco-negro, en donde lo que queda opacado es la discusión. Independientemente de Mañeto o de Delía o de Lanata, la discusión sobre el tema de los medios, la política y el poder económico es una discusión legítima a dar, y no la estamos dando. No se puede dar descalificando a Delía o descalificando a Lanata. Del mismo modo que no discutir el malestar social implícito en un paro, argumentando que Barrio Nuevo es lo que es como si yo dijera, este gobierno es un desastre porque alguien que fue del batallón 601 de la dictadura, como Gerardo Martínez, forma parte del sindicalismo amigo del gobierno. Digo, no estamos discutiendo lo que hay que discutir. Entonces digo, hay que tratar, me parece, ¿no?, que en lugar de estar en este blanco-negro absurdo que no nos conduce a ningún lugar, poner los temas sobre la mesa. Los temas importantes son los temas de la situación que vive la gente que está allá, el tema de la situación, el hecho objetivo. No es cierto que el único problema que tenemos nosotros es Brasil, ni la coyuntura mundial. No es cierto que seguimos haciendo la misma política que hacía el gobierno antes. Este mismo gobierno comenzó el proceso de ajuste. No se puede decir el gobierno es bárbaro y cuando tengo que decir que es el responsable de que no haya estadísticas públicas, resulta que digo que es un problema que no se sabe de quién es. Hablemos todos los temas. Acá me parece que hay cierta ficción para el debate. Entonces, blanco-negro y el tema desaparece. Pero en la ley de medios... A ver, un minuto, porque está bien lo que planteaba Lozano. Y obviamente que el tema del día fue el paro, y lo que deja el paro, queremos terminar el programa con eso. Ha sido un paro de 24 horas. Algunos sindicalistas querían ir por más, es decir, para que el paro se sintiera ir por más, directamente 36 o 48 horas. ¿Qué deja el paro? ¿Qué pasa mañana después de un día como el de hoy? Es lo que dije al comienzo. Antes de hacerse produjo efectos. Y lo que indicó hoy es que el malestar social está. Y creo que no hacerse cargo de que hubo 5 paros nacionales en 2 años y medio, y que esto no es un indicador solamente para este gobierno, también es para los que vienen. Porque lo que tenemos que discutir también, yo escuchaba con atención lo de Massa. La verdad que cuando uno mira buena parte de las reflexiones que hacen algunos de los que rodean a Scioli, de los que rodean a Massa y los que rodean a Macri, a uno le cuesta encontrar
cuál va a ser la diferencia de la estrategia de ajuste que va a practicar la Argentina en el próximo año. La verdad imágenes, mirá. es que tomen en cuenta que hay un malestar social importante. Mira, Lozano, mirá. Aquí estamos viendo imágenes de la ciudad. Estas son imágenes de Constitución. Últimas horas del paro, ¿eh? Vacío. Así está Sí, Constitución, eso es la zona de Bondi, no, la no, a ver. ciudad. Claro. Bueno, pero que después te digan Pero pretendés, si hay paro, no hay transporte, esa sola parada de colectivo no va a En haber. transporte también hay trabajadores, guau. A ver. Sí, no lo maneja. Claro, y además No siempre los maneja fue así. Manieto Sí. los colectivos, ¿eh? No los maneja Manieto. ¿eh? También paran los trabajadores Sí, del Paula, transporte. No, digo que todos los éxitos, ¿O qué te cree que manejan los hablamos de cómo patrones se nada más? medía el paro, todos los paros tienen la clave del transporte. Esto fue siempre, fue antes de Cristina y después de Cristina. Cuando los gremios eran amigos de ellos también. El paro se mide en función de si hay transporte o no. Y eso fue siempre así. No deslegitima al paro ni tampoco legitima al gobierno. Pero creo siempre que es hay que bueno hacerse tener una en claro pregunta, que en el Claudio. transporte hay relaciones obrero-patronales. Claro, hay no son patrones vacíos, y hay no son trabajadores. vacíos. También paran los Claro. trabajadores del transporte y tienen derecho a hacerlo. Ahora, ¿vale la pena seguir haciendo paros? Porque la verdad es que lo que hoy dijo Mariano, que iba a hacer el gobierno, lo iba a hacer, aunque no estuvieran los paros. Porque lo que quiere el gobierno, que es el plan de Kicillof de este año, era que la gente, para cuando lleguen las elecciones, tenga plata en el bolsillo. ¿Qué es lo que manda? ¿Quién manda siempre acá? El bolsillo.